Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores? Espero que se encuentren bien. Bueno, esta semana vamos a hablar un poquito sobre las cosas y las enseñanzas que me deja el Señor a través de las escrituras y bueno, reflexiones que a veces estoy en silencio y tengo gracias que el Señor siempre me pone, infunde sus pensamientos en mí y les hablo del Señor Jesucristo. Infunde sus pensamientos en mí, así es que yo voy caminando en la vida y bueno, también comparto estas enseñanzas porque sé que edifican a otras personas y le dan aliento en situaciones que están viviendo en su vida y que bueno, con Dios todo es posible. Amén. Bueno, esta semana les voy a hablar un poco sobre la vida del hijo de Isaí, el rey David. El rey David, bueno, un hombre que Dios escogió. ¿Por qué? Porque vio su corazón. Se habla en la palabra que él era una persona de baja estatura y sus hermanos eran bastante robustos, altos. Y el profeta Samuel fue y visitó su casa. Este, al parecer sus hermanos no eran muy congraciados con David, lo que habla la escritura. Pero aún así el profeta Samuel fue y el Señor le lo instruyó y le dijo, no veas la apariencia, sino yo te voy a indicar cuál es. Bueno, el escogido fue David, el más pequeñito. El más pequeño, el menor de la familia y el de más baja estatura. El que no parecía el idóneo, que no parecía un guerrero para la guerra. Pues bueno, ese fue el que escogió el Señor. Porque el Señor ve el corazón, no ve apariencias. Bueno, el profeta Samuel fue, dio su palabra y ahí emprendió David. David, un muchacho muy humilde, noble de corazón, entregado al Señor. Él era pastor de ovejas en su comienzo. Bueno, ese muchacho enfrentó muchas situaciones en su vida. Él por cuidar sus ovejitas, bueno, enfrentó a osos, enfrentó a animales feroces. Un hombre muy pequeño. ¿Por qué? Porque Dios vio la valentía, el empuje, ahí estaba su espíritu, ahí se infundió él. El Señor ahí puso sus ojos en ese muchacho. Y ese muchacho fue un día a visitar a sus hermanos, estaban en el campo de guerra, y fue a estar allí con ellos y sucede que había una contienda y bueno, había un gigante llamado Goliat que era muy temido por el pueblo de Israel. Ese gigante nadie podía con el gigante Goliat. Y bueno, David habló con uno de sus hermanos y con lo de la guardia del rey Saúl, que en ese entonces Saúl era el rey de Israel. Y Saúl escuchó las palabras de su guerrero y bueno, aceptó que David fuera el contrincante de Goliat, un hombre pequeño, sí, sin muchas, ¿cómo decir? Sin muchas cualidades para la guerra. Y sus hermanos no le pareció que como que hacía allí, o sea, no vengas a interferir, y más que no se llevaban como que muy bien. Bueno, igual Saúl decidió entender que bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para ver qué tal este muchacho le va. Pero todo obra para bien, porque eso fue un propósito que Dios puso en David. Que David se diera a conocer, que el Espíritu de Dios estaba allí con David. Bueno, David fue y enfrentó al gigante Goliat y lo mató con una tirolesa. Una piedra aquí se la lanzó y le golpeó la sien. Con eso lo derribó y lo terminó de aniquilar con una espada en el cuello. Nadie podía creer eso. Y el pueblo contrincante cedió después de tanto tiempo y el pueblo de Israel fue, bueno, elogiado y el rey Saúl tomó vindicación en eso y se sintió grande, se sintió que, bueno, Dios los escuchó y, bueno, un pequeño hombre fue el que pudo haber hecho eso. ¿Por qué? Porque confió y tuvo fe. Mira el hombre que Dios usó. Y aún así, él tuvo muchas luchas en su vida, lidió muchas guerras para llegar a ser rey. Él fue un muchacho muy noble y humilde, él vivió muchas guerras, pasó mucha hambre, pero Dios siempre estuvo allí para defenderlo y lo sustentó.
le dio provisión en los momentos donde él no tenía ni siquiera para comer, le buscó el sustento, pero aún así él sufrió muchas guerras en el camino para poder llegar a donde estaba. Tanto así que Saúl le hizo la vida muy imposible a él. Y eso que Saúl gobernó 22 años en Israel. Sí, Saúl gobernó muchos años y le hizo la vida imposible a David. Le agarró envidia, le tomó envidia. Tanto así que el Señor le envió un espíritu a Saúl. ¿Para qué? Para hacerlo entender del mal que él se estaba alimentando y por qué estaba haciendo así con David. Mira que David hasta Dios le dio el don de ser salmista y le cantaba. ¿Ah? Y lo calmaba el espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque todo venía con el propósito de Dios, para que tú veas que Dios no puede usar a nosotros en nuestras dificultades. Él se hace más grande. Él me deja esta enseñanza con David, un hombre que tuvo que lidiar y luchar mucho a lo largo de su vida. Intentó cometer algunos errores a lo largo de su carrera, vivió en cueva, tuvo que ser perseguido por Saúl y aún así nunca sus manos se llenaron de sangre. ¿Por qué? Porque él siempre se rindió ante el Señor y él sabía que bueno, esto era la voluntad de él, que bueno, que fuera tratado y no para mal, sino que fuera pulido hasta que él pudiera gobernar, porque él era muy joven en ese entonces y cuando llegó al poder, si mal no recuerdo, creo que tenía 30 años de edad. Tengo que citar bien las escrituras, se los voy a dejar los versículos bíblicos que estoy hablándole con más claridad. Bueno, David tuvo un recorrido muy duro. David luchó muchísimo, muchísimo. Tanto así que el Señor no le concedió a él que le edificara el templo por tantas guerras que tuvo en su vida. Y eso es lo que el Señor también me insta a mí y me da en pensamiento y me dice, mira todas las luchas y las batallas que ustedes tienen que lidiar diariamente, pero ¿por qué? Para que puedan crecer, porque si están en la comodidad nunca van a poder crecer. Hay que llevarlos a la zona incómoda, para que puedan conocer todo lo que yo puedo hacer por ustedes, porque voy a hacer yo y no van a ser ustedes los que van a salir adelante en esa dificultad, voy a ser yo mostrándome. Bueno, David tuvo, como les comento, él pasó muchas situaciones, cuando conoció a su esposa Abigail, él estuvo a punto de matar a un hombre porque, bueno, el esposo de Abigail era un hombre bastante cruel. Y el Señor lo instó a que, mandó a Abigail, que no te ensucies tú tus manos, porque le negó comida. Eso fue el hecho. Que David estuvo a punto de cometer un error. ¿Por qué? Porque en ese tiempo David estaba en guerra y necesitaba alimentar a su ejército. Y fue y habló con el esposo de Abigail, Nabal, un hombre bastante cruel y avaro, y estuvo a punto de cometer el error de matarlo, y el Señor salió al encuentro a través de la esposa de Nabal, Abigail. Ella no instó a que no cometiera ese error y ella le suplió alimento, le habló, le dio palabra. Bueno, el Señor a los días le dio chance a Nabal de corregir esa mala conducta que él estuvo por años, de ser tan avaricioso y no ser condescendiente con David, porque al final él estaba defendiendo al pueblo de Israel y él estaba dentro de esos territorios, a lo cual también lo estaban protegiendo a él y a su familia y a sus empleados y a sus criados. Y bueno, el hombre en fin no quiso, tanto así que un día en su cólera de embriaguez y comiéndose un banquete le dio como que, creo que fue un infarto, si mal no recuerdo. Y el Señor hizo justicia allí, porque Él es paciente y clemente. No es que el que te va a hacer daño, Él te hace entender las cosas, pero tú llegas a un punto donde tú mismo te estás acabando. Y bueno, y eso fue lo que Abigail impidió por medio del Señor, porque el Señor usó a Abigail para que David no cometiera un error. Bueno, esas fueron una de las experiencias tantas que vivió David. Él vivió depresión, porque en ese momento cuando ese hombre le negó la comida, se cita en la escritura que él lloró, se sintió muy deprimido. Y bueno, para que tú veas, Dios nunca se olvida de nosotros. A pesar de que el hombre lo humilló y lo trató mal, igual le consiguió el sustento para él poder seguir adelante. Y esos fueron años de lucha, fueron 13 años que David se formó en esa temporada, que Saúl lo persiguió, que le tenía envidia, que no lo quería dejar gobernar, y aún así el Señor
siempre sustentó a David, siempre. Hasta cuando David estuvo en cueva, hasta los enemigos de David fueron utilizados para ayudar a David. Imagínate, en un tiempo donde muchos querían matarlo, los filisteos querían matar a David, Dios usó algunos. ¿Para qué? Bueno, David trabajó para algunos de ellos, se metió en algunas aldeas donde odiaban al pueblo de Israel, y aún así David fue prosperado en esos lugares donde hubo dificultad. Por eso es que yo le digo a ustedes, yo he vivido las dificultades más grandes de mi vida, pero que Dios siempre ha puesto el sustento, la palabra, ha puesto alegría en mi corazón en momentos de dificultad, y he visto el avance a pesar de las luchas internas. Entonces recuerda esta historia del rey David. Eso empieza en segunda de Samuel y termina en segunda de Reyes, si mal no equivoco. Sí, así ha sido la lucha de David. David tuvo que vivir hasta en cuevas, pero cuando él vivió en cuevas, hubo un grupo de personas que le creyeron a él, y eran las personas que estaban en situaciones más difíciles, los endeudados, los que nadie quería, los rechazados de la sociedad. Esos fueron los que siguieron a David, y David formó un pelotón allí, que habían hasta mujeres, estaba su mamá, sus hermanas, sus hermanos. Bueno, era un pelotón grande que logró formar David, aparte del pueblo que fue rechazado. Y aún así, esas personas, cuando David se montó, se vindicaron. Fueron personas escuchadas, fueron guerreros, fueron personas que prosperaron. ¿Por qué? Porque creyeron en la palabra de David. ¿Por qué? Porque David era un enviado del Señor. Y David era un hombre muy humilde. David se humillaba ante el Señor, reconocía sus debilidades, y ahí era donde el Señor trabajaba, le daba palabra, él seguía adelante. Recuerdo cuando su hijo Absalón lo estaba persiguiendo para destronarlo porque quería el poder. Cuando él tuvo un enfrentamiento con su hijo, en la palabra se habla que bueno, David tuvo que huir y llevarse al pueblo que bueno, que creyó en David en ese momento. ¿Para qué? Para salvarlos de las manos de su hijo. Y cuando David terminó la lucha, pasó el río, y la gente pensaba que iban a morir cuando estaban cruzando el río, y Dios nunca permitió eso. Apareció una persona llamada Barzilai que le dio sustento, le dio comida, cobijo a él y a todo un pueblo. Imagínate, era una población bastante grande que siguió a David. Entonces, póngase a pensar todos los caminos de dificultades que David tuvo que enfrentar, y mira toda la gracia de Dios que obró en David para que David no pasara necesidad. Y nosotros podemos verlo como que sí, es una necesidad horrorosa, estar pasando hambre y ser perseguido, pero aún así David siguió creyendo y avanzaba, y la gracia de Dios obraba en él. Consiguió personas que Dios usó a su favor. ¿Para qué? Para que le ayudaran a su hijo y lo sustentaran en el camino. Entonces esto es una palabra que yo le doy a ustedes. Yo los insto en los momentos de duda, los momentos de proceso, no se rinda. Yo lo he vivido. A mí bastante que me ha tocado luchar y ver cosas y escuchar cosas difíciles, comentarios, críticas, y no ha sido fácil. Y las luchas internas. Y eso es lo que el Señor a veces me trae a mente. Mira, David tuvo una persecución, luchas, guerras físicas, pero las guerras ahora son aquí, en la mente. ¿Por qué? Porque el enemigo es ahí donde te hace el ataque más grande. Y también levanta personas a tu entorno para que tú te decaigas y no camines en el propósito por el cual has sido llamado. Así que no desmayes, sigue. El camino es doloroso, sí, no te vas a quemar en el camino, no te vas a consumir, no vas a morir. ¿Por qué? Porque el Señor ya esa puerta la abrió. Ya Él para ti dio el propósito. Tú lo que tienes que seguir caminando y seguir en comunión con Él, porque a pesar de que tú quieras hacer las cosas a tu manera, Él siempre va a salir como Él dice, porque Él es el que te va a dar el propósito, el sustento, la unción para tu salir adelante. Mira, cómo me pongo a pensar, el Señor me hace meditar. Mira, una persona que está viviendo persecución en
Lo quieren matar el rey Saúl, perdón, Saúl. El rey Saúl era el que lo iba a matar. Y, y mira cómo él prosperaba. Personas que se sentían así como él lo siguieron. En un momento así tú crees que tú vas a seguir una persona. Tú dices, no, si este está acabado, yo me voy a terminar de un cojo, no puedo yo, otro cojo. Y aún así, mira, él portaba unción. La palabra que él daba venía direccionada al cielo. Así que no se cierren. No se cierran las posibilidades y las opciones que Dios le da para que usted vaya caminando, para que vaya avanzando. Porque mire que yo hay días que digo, no, Señor, ahora cómo vamos a hacer con esto. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Mira, un día estaba orando y dije, bueno, a nosotros nos falta esto y mientras tanto nos está llegando sustento para esto, un proyecto. Y a los días veo la gracia de Dios. No es un monto altísimo, pero yo sé que ese es el sustento que necesito para ese momento para yo poder seguir caminando adelante. Las ideas. A veces necesito ideas para mi emprendimiento y me quedo pensando. Digo, me voy a quedar tranquila, no me voy a preocupar. Lo que voy a hacer es seguir avanzando en lo que estoy trabajando y a los días vienen las ideas y empieza ese auge y empiezo yo a conectarme con más y más personas y yo digo, bueno, Señor, gracias. De verdad que tú estás obrando inmensamente en mi vida. Entonces, aquí es donde yo reconozco que todas mis fallas, mis debilidades, ahí es donde Dios se fortalece. Ahí es donde Dios me dice, mira, ahí es donde vamos a acomodar esto, vamos a perfeccionar esto, vamos a caminar en base a esto. Ayer tuve una idea bueno, no tuve una idea. Eso vino en un momento donde yo estaba preparando la comida para mi casa y de repente me dice, mira, si tú te pones a hacer este trabajo en tantas horas, te podrías conseguir un sustento de 41 dólares a 50 dólares haciendo este trabajo continuamente. ¿Por qué? Porque esto va a rendir su fruto. Ponte a pensar cuántas personas se ganan esa cantidad de dinero y las horas de trabajo que tienen que hacer para poderse ganar esa cantidad de dinero y no todo el mundo lo hace. Y tú lo puedes hacer y lo estás haciendo desde tu casa. Y yo dije, oye, qué bendición. ¿Eh? O sea, son cosas que de verdad yo le doy gracias al Señor a que me abra el entendimiento, porque yo me puse metas, pero yo primero se las consulto a Él para ver si son cosas, me mido pues, proyectos medibles y sacando cuenta qué es lo que necesito ahora y cómo puedo seguir avanzando para ir creciendo más en ese proyecto que Él ha dispuesto en mí, porque ese proyecto vino por parte de Él. Y bueno, esa fue la sorpresa y bueno, los resultados han sido estupendos. Así que todo en manos del Señor. Usted está viviendo un proceso, pero usted no puede avanzar siempre y cuando Él no le haya dado las directrices, no le haya indicado, no le haya dado palabras. Bueno, usted lo quiere hacer a su manera. Bueno, inténtelo. Puede que le salga bien. Pero yo siempre le digo que todo sale mejor cuando viene de la voluntad del Señor. Así que les mando un besito, que Dios me los bendiga y reflexionen. Que los procesos no son para destruirlo. Y que cuando usted ve una obstrucción en su trabajo, en su emprendimiento, eso es para que usted crezca. Usted siempre pregúntele al Señor de dónde viene esto. Si es del enemigo o es que tú me quieres sacar de esa zona de comodidad para ponerme lo más incómodo posible. ¿Para qué? Para hacerme crecer. Mira, te voy a contar una anécdota una palabra que me hizo darle el Señor a un familiar. Ese familiar está viviendo un proceso bastante duro. Él está viviendo un proceso de arreglar sus papeles aquí y no ha sido favorable. Y ese familiar está intentando también abrir un negocio y emprender. Y sucede que se ha visto con obstáculos. El proceso migratorio ha sido, a los ojos de nosotros, ha sido duro porque pareciera que no le van a dar los papeles y ahí Dios ha obrado. Ya él ha tenido dos llamados de atención por parte del Señor. Un día él quiere hacer un emprendimiento, pero ese emprendimiento implica que él tenga que hablar en inglés. Él lo vio como un obstáculo. Y yo le digo, velo como una bendición,
porque te están sacando de esa zona cómoda para que brilles, para que salgas a brillar. Eso es una prueba que ahora tú tienes que pasar ese camino, aprender ese idioma para tú poderte poner al frente de ese negocio. Bueno, lo tomó receptivamente, pero no lo ejecutó. Ahora, en su trabajo le están exigiendo el idioma. Y entonces para ojos de muchos, ay no, esto es conforme a las políticas que estamos viviendo hoy en día. No, eso es una bendición para usted, porque el Señor lo está sacando de su zona de comodidad para hacerlo brillar, para ponerlo donde Él quiere que usted le sirva. Y hoy, precisamente hoy, lo volví a instar porque ya ese mensaje se me había vuelto a revelar hace días y no había podido hablar con él. Le dije: ¿qué estás esperando para hacer el curso de inglés? Señor ya te dio palabra, ya te respondió. Él ha escuchado tus oraciones. Ahora te toca a ti accionar. Esa es la parte que nos compete a nosotros y nos cuesta accionar. Porque Él nos pone el propósito, nos da la dirección y nos da guía, sustento, nos da todo. Pero hay una parte que a nosotros nos toca, las acciones. Tengo que empezar a medir y a meditar qué puedo hacer y qué no. Y bueno, este es el momento que a Laura le toca estudiar el idioma. Y póngase usted pila con eso, porque usted no sabe que lo que usted esté viviendo, y lo estoy viendo como una obstrucción, puede ser una bendición para usted, y usted lo que está haciendo es contender contra el Señor. Y el Señor lo que le está haciendo es sálgase de su zona de comodidad, porque aquí lo puse ¿para qué? Para que brille. Porque nadie en lo cómodo ha crecido. No hemos visto mucha gente haciendo eso. Solo el que se gana el dinero fácil, y bueno, sabemos que eso no es perdurable en el tiempo. O que hacen cosas ilícitas. Y sabemos que eso en cualquier momento decae, porque lo hemos visto. Así que en el nombre de Jesús, no vea las cosas que se le ponen en el camino como obstáculos. Primero medite, vaya al Señor y pregunte de dónde viene esto, porque puede ser que ese sea el momento de brillar para usted. Así que los bendigo, les mando mis bendiciones, mediten mucho y hablen con el Señor. Que Dios me los bendiga. Amén. En el nombre de Cristo Jesús.